Bueno, hermanos, yo quisiera hablar en esta mañana del compromiso, de ser comprometidos. De hecho, le he titulado el mensaje Comprometidos con la visión. Porque yo creo que el compromiso en menor o en mayor medida es una de las cosas que a mí me parece, ¿no? Que es a lo que más le tenemos miedo nosotros los seres humanos. Porque comprometerse significa, o sea, es una palabra complicada, es una palabra de peso, ¿no? Comprometerse significa comprometer la palabra, comprometer nuestras vidas, comprometer, o sea, es poner como nuestras promesas, nuestra palabra allí sobre la mesa, ¿no? Y realmente ir detrás de una causa y comprometernos con esa causa, ¿no? De hecho, es bien sabido que hoy en día, pues la gente tiene yo creo que mucho más que antes, súper miedo al compromiso en cuanto a las parejas, ¿no? En el matrimonio, porque la situación es tan complicada, ¿no? Desde el punto de vista económico y con todo esto que está pasando, que la gente lo que prefiere es, hablo del mundo, ¿no? Juntarse y si va bien, pues va bien y si no, o sea, realmente comprometerse es complicado porque implica muchísimas cosas, ¿no? Eh, y yo creo que Dios, estimados hermanos, es un Dios de compromisos. A veces cantamos Dios de pactos, ¿se acuerdan la canción? Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino o mi camino. No sé, no sé. Y ese canto dice una gran verdad. Dios, el Señor, es un Dios de pactos, es un Dios de promesas, ¿no? Entonces yo me puse a buscar en el diccionario acerca de la palabra pacto, y la palabra pacto en el diccionario pone tratado o acuerdo entre personas o entidades en el que se obligan a cumplir alguna cosa. Un pacto es un tratado o un acuerdo entre personas o entidades en el que se obligan a cumplir alguna cosa, ¿no? Que hayan pactado, ¿no? Y después busque la palabra compromiso. Y el compromiso, dice el diccionario, que es una obligación contraída por medio de un acuerdo, promesa o contrato. Entonces, más o menos, si ves las dos definiciones, son muy parecidas, porque son dos palabras diferentes, dos palabras normalmente usadas en contextos diferentes, son terminología, son palabras, son significados muy conocidos. Se me parecen mucho ambas definiciones, ¿no? Y Dios es un Dios de pactos, un Dios de compromiso, ¿no? Cuando Dios se compromete a algo, lo cumple, ¿no? Nosotros no tenemos que obligarlo a hacerlo nada. Señor, te obligo y tal. No, ¿verdad? No funciona así, ¿no? No tenemos que hacer nada para que Dios cumpla su palabra. Su palabra es eterna, su palabra permanece fiel, no pasará ni una tilde, ni una coma. Su palabra se cumple, su palabra es la ley, como dice el mariachi, ¿no? Y en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, voy a leer la traducción en el lenguaje actual. Dice, aunque no seamos fieles nosotros, aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa, dice la palabra, ¿no? En algunos casos, los pactos con Dios son condicionales, ¿no? Pero en otros casos no, porque Él nunca rompe su promesa, ¿no? Y cuando Él no cumple un pacto, cuando el pacto es condicional, no es que Él haya roto su promesa, es simplemente que no se han cumplido por alguna de las partes, alguna de las condiciones, ¿no? Pero hoy no quiero hablar de pactos y de compromisos que hace Dios con el hombre. Podemos hablar días de semanas acerca de los pactos y los compromisos que Dios hace con el hombre, pero yo quiero hablar de los compromisos que el hombre debe tener o hacer con Dios y con respecto a Dios y a su reino, ¿no? Porque yo creo que todos nosotros probablemente hemos escuchado a muchos predicadores que hablan acerca de pactar con Dios, ¿no? Es una frase muy común que se ha utilizado eh, mucho y abusado en estos últimos tiempos. Si tú haces un pacto con Dios, pues Dios te va a responder tu oración. Si estás pidiendo sanidad, o sea, hace un pacto de ofrendar 1,000 euros y tal, Dios te va a sanar y Dios va a responder tu oración. Y bueno, pues nosotros sabemos
por nuestra doctrina que no funciona así, ¿no? Otros que son más cristianos todavía, que se van para el otro lado, dicen que esto es un timo, es una estafa, que esto no es bíblico, que el hombre no hace pactos con Dios, es Dios quien hace pactos con los hombres, que no se puede pactar con Dios y tal, y allí estamos metidos nosotros los cristianos tú me dices, yo te digo, ¿no? Pero nosotros podemos ponernos a analizar teológicamente qué es un pacto o los tipos de pactos según la teología bíblica, pero yo no quiero que esa sea la idea del mensaje en esta mañana. Más bien quiero que nos quedemos con que Dios es un Dios comprometido. Dios es un Dios de compromiso. Él hace un pacto y Él lo cumple porque su pacto lo hace a través de la palabra, a través de su palabra, y su palabra permanece, su palabra no pasa, su palabra es eterna, su palabra es ley, ¿no? Amén. Y ya está, no hay que darle más vueltas, no hay discusión allí, ¿no? Pero y nada de lo que hagamos nosotros como cristianos o dejemos de hacer puede cambiar esto, ¿no? Nosotros podemos decir misa, podemos hacer esto y lo otro, pero su palabra, si está dicha, si está puesta allí en la palabra, si ya ha sido pues declarada por la boca del Señor, pues allí está, ¿no? No, eso es ley, ¿no? Y dice la palabra en el versículo 13 que acabamos de leer de Timoteo, aunque nosotros no seamos fieles, Cristo sí que permanece fiel. O sea que nosotros no somos los que rompemos la condición en este caso, no, porque nosotros no somos fieles, tenemos que admitirlo, fallamos constantemente, pero a pesar de nuestra infidelidad, Dios, el Señor, permanece fiel. Pero yo creo firmemente que nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que ser conscientes de que tenemos un compromiso también con Dios. La palabra del Señor dice que Él nos será por Dios y nosotros le seremos a Él por pueblo. Y como pueblo nosotros tenemos un compromiso con la gente, con nuestro testimonio y con el Señor y con el reino, hermanos. No podemos conformarnos con vivir una vida cristiana teórica simplemente, pues bueno, yo ya soy cristiano y tal. Yo creo que tiene que ver un componente de compromiso que es que ha ido cayendo como en desuso o como o ha ido como perdiéndose de moda o no sabría cómo definirlo, pero está pasando de la vida de nosotros los cristianos y es un compromiso que nosotros tenemos que tener con el Señor y es un compromiso serio porque los compromisos, los pactos que hace Dios no son en broma, son completamente serios, los cumple, los hace. Yo me gustaría que recordásemos la historia de un hombre que estuvo comprometido con Dios, que se comprometió con Dios y con la visión que Dios le dio. Y que quisiera que lo recordásemos. Esta historia comienza con un compromiso que Dios hace con el pueblo de Israel, ¿no? En este caso es un compromiso condicional, porque Dios pone una condición en este compromiso. Nehemías recuerda este compromiso en una oración, en el capítulo 1, en el versículo 8. Dice, acuérdate, esto está orando Nehemías, el profeta por el pueblo de Israel, y dice, y le está orando a Dios y le dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieseis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Había un pacto que Dios hizo con Moisés y el pueblo de Israel, pues si lo podemos leer en la palabra, se portó mal, pues no obedeció a Dios en muchas ocasiones, ¿no? Pecaron y Dios permitió en varias ocasiones que otros pueblos vinieran, les invadieran como nación y el pueblo hebreo fue dispersado a otras naciones, ¿no? La ciudad fue destruida, ¿no? Y Nehemías, este chico que nos ocupa hoy, fue fruto de esa dispersión, ¿no? Él había sido llevado a otra cultura, él había vivido en otro país, él había crecido, había estudiado en otro país, servía a un rey pagano en una nación diferente a la de sus antepasados, ¿no? Pero Nehemías, para recordaros un poco quién era un funcionario real. Su trabajo, el trabajo de Nehemías, era ser copero del rey, copero. Él había sido instruido para servir vino, licor al rey.
él lo probaba, lo preparaba, se preocupaba por traerlo a la temperatura que tocaba, se preocupaba por casarlo con lo que, por juntarlo con lo que tocaba, si era vino blanco con pescado, si era vino tinto con las carnes y así pues. Y uno de los trabajos más impresionantes y más importantes era que él tenía que probar el vino antes de servirlo al rey, porque en ese tiempo pues los reyes, el trono era digamos, un trabajo muy codiciado, ¿no? El trabajo de rey, porque se ganaba buen dinero, era el rey, ¿no? Entonces mucha gente quería destronar al rey, ¿no? Y pues lo más fácil que era envenenar la comida o envenenar el vino. Entonces el encargado de servir al vino siempre tenía que venir con su vino probadito primero, porque si el que se tenía que morir primero era el copero, para que no se muriese el rey. Y Nehemías servía al rey. Su vida transcurría siempre de la misma forma, ¿no? Como un siervo que probaba el vino del rey todos los días, lo preparaba, ¿no? Hasta que fuese suficientemente viejo como para no poder servir más, porque quizá le temblaba mucho ya la charolita y la bandeja del vino y lo derramaba todo, y ya estaba muy viejito y tenía que retirarse. Pero, o algún día, pues tomaba el vino envenenado, pues y hasta ahí había llegado Nehemías, ¿no? Y esa era su vida, ¿no? Y pasaría sin pena ni gloria, probablemente no hubiese quedado registrado en las escrituras, pero Nehemías se comprometió con su visión. Nehemías tuvo algo, Nehemías tuvo un compromiso que nació de su corazón, y es lo que me gustaría que nos llevásemos en nuestro corazón. Nehemías se comprometió y todo cambió. La Biblia cuenta que Nehemías un día, lo pueden leer en el capítulo 1 de Nehemías, le preguntó a unos amigos suyos, hey, ¿qué tal está la ciudad donde vivían mis abuelos y donde vivían mis ancestros? Y ellos le dieron malas noticias, no, le dijeron que la ciudad estaba destruida, estaba hablando de Jerusalén, estaba hablando de la tierra de Israel, ¿no? Que estaba destruida y que la gente tenía la moral por los suelos. Los pocos que quedaban allí, que no fueron llevados a otros países, estaban con la moral por el suelo. Pues imagínate, no tenían muros, todos los muros estaban derribados, era una ciudad vulnerable, era una ciudad sin ley, era una ciudad que no tenía líderes, que no tenía producción, vivía como buenamente podía. Me imagino la pobreza que había allí, todo el mundo con la moral por el suelo, ¿no? Y eso fue lo que le transmitieron los amigos de Nehemías a Nehemías, ¿no? Aunque era una ciudad lejana, donde Nehemías no estaba, no la conocía, no sabía que tenía muros, ni cómo estaban los muros, y aunque le comentaron que no había muros que la protegiesen y que la situación que estaba viviendo la gente era muy precaria, cuando Nehemías escucha eso, decide comprometerse con su pueblo, ¿no? Había un trabajo por hacer, alguien tenía que hacerlo, y Nehemías se compromete a hacerlo. Pero vamos a recordar algo, Nehemías era un sirviente, él probablemente hizo el curso o fue educado en la Universidad del Vino, él sabía de vinos, porque para eso fue hecho un criado, un sirviente. Le explicaron los vinos, cómo se servían, a la temperatura que se servían, las calidades de los vinos, cómo tenían que servir, y eso era lo que él sabía hacer, servir vino, ¿no? Los tipos de copas que se utilizarían, ese era su mundo, ¿no? Y ahora la pregunta es, un siervo que solamente sabe de vinos, que es deportado, ¿sería la persona idónea para ir y liderar la empresa de ir a reconstruir los muros y la ciudad de Jerusalén? Yo creo que no. ¿Qué podía saber el pobre flaco de construir muros, de liderar una empresa así tan importante? Pero él decidió comprometerse, Nehemías decidió comprometerse, y ese es el ejemplo que tenemos en la palabra. El compromiso, queridos hermanos, es una decisión personal que todos nosotros deberíamos tomar, ¿no? Pero también no solamente se queda en una decisión personal, representa la demostración de lo que significa el amor de Dios derramado para con nosotros. Muchas veces nosotros como cristianos actuamos como personas que pareciera que no le diésemos el peso
peso de lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y caminamos y vivimos una vida cristiana. Vamos de vez en cuando a la iglesia, sí, nos preocupamos por algunas cosas, pero no tenemos un verdadero compromiso con el Señor. Y eso es algo que cada quien debe mirar dentro de su corazón. Un compromiso con el Señor, un compromiso con la obra, un compromiso con la iglesia, un compromiso con el pueblo donde vive, un compromiso con su ciudad, con su país. Debemos comprometernos, porque eso representa que nosotros hemos entendido la grandeza, la magnitud de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y cuando decidimos comprometernos, ponemos eso por lo cual nos hemos comprometido como nuestra prioridad y nuestra pasión y nuestra vida cristiana la dedicamos a ser fieles también a nuestro compromiso. Hermanos, la Biblia dice que cuando Nehemías escuchó las noticias de las condiciones en las cuales estaba su ciudad o la ciudad de sus abuelos, de sus antepasados, dice la palabra, lo podemos leer ahí en el primer capítulo de Nehemías, que se sentó y lloró por días, no comió e hizo duelo, ¿no? Y en su oración, lo podemos leer en el versículo 11 de Nehemías, capítulo 1, versículo 11, esta es parte de la oración que hace Nehemías. Me imagino que en medio de su dolor, de su llanto, de su cilicio, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Por favor, Señor, inclina tu oído a la oración, a lo que te quiero pedir, a lo que te estoy diciendo, a la causa con la cual me estoy comprometiendo, porque quiero poner toda la carne en el asador por esto, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía la copa del rey. ¿Qué estaba haciendo Nehemías aquí? Nehemías estaba orando y estaba preparando el terreno, el corazón de Dios para que Dios le diera gracia a él como siervo delante de sus líderes, delante del rey, ¿no? Y mientras Nehemías oraba, ya estaba asumiendo el compromiso. Su oración era, Señor, dame buen éxito, dame éxito en esta empresa, en este compromiso que yo me quiero trazar, porque no hay nadie más haciéndolo, ¿no? Yo me comprometo, pero necesito de tu ayuda para lograrlo. Y cuando tú tienes un compromiso y te das cuenta que no se está cumpliendo por la razón que sea, ¿no? Hay un fuego en ti que es imposible, hermano, de esconder. Y es bueno que esto nosotros lo pongamos en una balanza. ¿Tengo yo algún compromiso en el reino de Dios, en la iglesia, en el cual si hay algo que no se está cumpliendo, si no se está logrando, tengo yo un fuego que se me nota, que es imposible de esconder? Es una palabra que sería bueno, que es una pregunta que sería bueno que nos hiciésemos. Mira, en el capítulo 2 de Nehemías dice, sucedió en el mes de Nisán, que en el año 20 del rey Artajerjes, era el rey al quien servía Nehemías, que estando ya el vino delante de él, ya había traído probablemente toda la mesa de vinos y eso, tomé el vino y yo lo serví al rey. Está hablando Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces, dice Nehemías, temí en gran manera. Es curioso, Nehemías dice, yo no había estado nunca triste delante del rey. ¿Sabes? Parte del trabajo de los siervos, como el de Nehemías, era servir sin estar triste. Ellos tenían que servir con una sonrisa en los labios, con una buena algarabía, con felicidad, porque entonces su trabajo no iba a seguir. Y él, al final de este versículo, dice, temí en gran manera cuando se dio cuenta el rey, no porque lo fueran a echar, el castigo por servirle al rey triste, normalmente era que le cortaban la cabeza. Cuando venía una persona que traía unas malas noticias, ¿qué culpa tenía el pobre hombre de traer malas noticias? Él decía pero traía las malas noticias y
le cortaban la cabeza, o sea, lo mataban, porque él era el portador de las malas noticias. Y esto ocurría. Por eso es que Nehemías dice que él temió en gran manera, porque el rey se dio cuenta de lo compungido que estaba, porque él había adoptado un compromiso, él había adoptado una carga en su corazón y él no la había podido llevar a cabo, hasta el punto de que el rey se dio cuenta y estuvo en peligro su vida. Él nunca había estado antes triste en su presencia y el rey se dio cuenta. Nehemías estaba triste porque no podía contener el fuego de la pasión del compromiso que había adquirido, ¿no? Y de momento, pues él no podía hacer nada. Y él, simplemente con el hecho de servir el vino con esa cara triste, era muy probable que él perdiera su vida. No sé si alguna vez habéis visto un programa como, por ejemplo, La Rueda de la Suerte, ¿no? Que es unos chicos que están allí y le dan vuelta a una rueda. Y siempre hay una chica que es la que es así, una flaca así muy bonita, que es la que toca el panel. Y siempre está contenta, ¿no? Entonces, imagínate que contraten a una y está con una cara larga, llorando, tocando ahí los paneles. La echan porque eso no es la idea, ¿no? Ella no está haciendo nada del otro mundo, pero está contenta tocando allí tilín, 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 los paneles, ¿no? Porque esa es lo que tiene que transmitir. Y Nehemías estaba transmitiendo algo, pero no lo podía contener, no lo podía disimular. Era algo que le estaba quemando por dentro. Y aunque eso, estar triste, tener luto delante del rey, pudiese representar la pena de muerte, Nehemías no lo podía contener. Por eso dijo la palabra que tuvo temor. Cuando te comprometes, hermano, si te entregas en las manos de Dios para cumplir tu compromiso, Dios abre puertas y da gracia, hermano. Esto es algo que Dios hace. En el versículo 3 dice, y dije al rey, vive para siempre. Mira lo que le dijo Nehemías. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos. Fíjate, esta parte es súper maravillosa. Cuando se da cuenta, Nehemías abre su corazón y le dice al rey, rey, pero ¿cómo quieres tú que yo no esté triste si la ciudad donde están enterrados mis abuelos, mis tatarabuelos, está destruida por el fuego? Las puertas consumidas, no tiene muros, no tiene nada. Y el rey se dio cuenta que Nehemías tenía una pasión allí en su corazón, tenía un deseo de hacer algo. Y le dice, pero dime, pide, ¿qué estás pidiendo? Si eso que estás diciendo viene con una segunda intención de pedir algo, pues pídelo, ¿no? Qué gracia que le estaba dando el Señor allí a Nehemías. Entonces dice la palabra, oré al Dios de los cielos. Dice, yo no sé qué pasó allí. Seguramente el corazón de Nehemías se levantó en ese momento delante de Dios y le dijo, Señor, ayúdame a tener claridad en lo que le voy a pedir yo al rey, ¿no? Dios abrió las puertas. El rey le dijo a Nehemías, pide. Y mira lo que dijo Nehemías. Es interesante. En el versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la tierra de sus padres, ¿no? A la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Me encanta Nehemías. Nehemías era un siervo, Nehemías servía vino. Eso era para lo que servía y lo que hacía el hombre. Y el hombre dijo, yo me comprometo y la voy a reedificar. Impresionante, impresionante. Nehemías no dijo, rey, mira, ya que tú eres el rey más importante de aquí y tú me estás diciendo, pide lo que quieras, pues yo te voy a pedir tus mejores ingenieros, tus mejores arquitectos, tus mejores constructores, claro, los que hicieron las pirámides de Egipto, eso, tráemelos, ¿no? Y construyeme el muro. Yo me quedo aquí tranquilito y tú mándalos allí y que me construya del muro, ya que tú me estás diciendo, pide, pues hazlo, ¿no? Él podría haberlo hecho. Esa podría haber sido la petición al rey, pero él dijo, yo voy y lo reedifico, ¿no? A mí a veces me da vergüenza decir, Señor, levanta cristianos que prediquen y el Señor siempre me dice, pero predica tú, ¿no? O sea, pero tú tienes la posibilidad de hacerlo, hazlo, tienes gente cerca en donde puedes compartir la palabra, ¿no?
Esa fue la respuesta de Nehemías, ¿no? Yo me voy, yo me comprometo, la reedificaré yo. ¿Qué podría saber un siervo que servía vino de reconstruir un muro de una ciudad? Me pregunto yo, ¿no? O sea, reconstruir un muro de una ciudad significaba que tenía que estar bien hecho, porque eso era lo que iba a proteger la ciudad de los enemigos, ¿no? Entonces tenía que estar bien hecho, ¿no? Hay una historia que es de una persona que se sube a un avión. No sé si alguna vez la habéis escuchado. Se sube a un avión y se sube con un montón de personas que son sus estudiantes, ¿no? Y esta persona que es dicen allí por el micrófono del avión, bueno, este avión, todos estos estudiantes que están aquí son ingenieros aéreos y ellos han construido este avión donde vamos a volar todos. En ese avión estaban todos, los que lo construyeron, los que lo diseñaron, y todo el mundo pues se volvió loco del pánico porque sabía que los habían hecho ellos y le dio miedo, ¿no? Pero había una persona que no le dio miedo, ¿no? Y le preguntaron, ¿pero tú no tienes miedo de volar aquí? Y él dijo, no, yo no tengo miedo porque yo soy el profesor de ellos. Y yo sé que este avión lo construyeron ellos y esto no va ni siquiera a arrancar, así que, no, o sea, esto no, porque ellos sabían lo que estaban haciendo. Imagínate que a ti te digan, pues bueno, anda y construye una casa, ¿no? Una casa que de esa casa depende la seguridad de tu familia. Buah, yo no sé si de buenas a primeras nos podíamos meter en esa empresa, ¿no? Imagínate que ahora el Señor no empuje o me empuje a mí, me costaba decirlo, pero me empuje a mí a decir, por ejemplo, Rocco, Alba, planifiquen desde ya cuál va a ser el local que vamos a tener próximo para la iglesia, cuánto dinero va a costar construirlo, a quién se lo vamos a pedir, cuántos serán los intereses, cuántas personas van a trabajar, la fecha de inicio y la fecha del fin. Es que va a ser, yo no digo que sea imposible, pero va a ser complicadísimo para nosotros meternos en esa empresa, porque aunque, por lo menos que fuésemos constructores o albañiles, ¿no? Pero es que yo no sé ni con qué pegan los ladrillos, la verdad. Es como barro, una cosa así. Yo no sé si se compra allí en el Leroy Merlin o lo que sea, lo venden hecho, si hay que echarle agua, si hay que echarle leche, o yo no sé nada, ¿no? Entonces, comprometerse no es solo una decisión emocional de un culto o un momento de pasión, es una decisión que va respaldada por la gracia de Dios, pero Él quiere que nos involucremos al 100% en ese compromiso, ¿no? Yo tengo un amigo en Italia que él es fan a muerte de la Juventus, de un equipo de fútbol de Italia, ¿no? Y él se compra las camisetas, y él se sabe el nombre de los jugadores, se sabe el nombre del entrenador, de la novia, de los jugadores, se sabe todo, cuando juega, cuando no juega, y cuando pierde, este hombre, un hombre de 40 y pico de años, tú los ves sentado en una esquina llorando, así, se le salen los mocos, llorando como un niño porque perdió su equipo, ¿no? Es increíble, pero esa es su pasión y él está comprometido con su equipo, sigue los partidos, sabe su trayectoria, se compra las camisetas, se sabe todas las cosas, ¿no? Cuando suena el himno se pone la mano en el corazón, ¿no? Él tiene pasión y su pasión lo lleva hasta el punto de llorar si algo le pasa a su equipo favorito, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lloramos, que nos compungimos por algo que teníamos en nuestro corazón como pasión, hermano? La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que Nehemías se tuvo que haber puesto a estudiar lo que necesitaba, ¿no? Ahora que me metí en este berenjenal, tengo que estudiar los tiempos, los materiales, los hombres que necesito. Nehemías decide comprometerse, Dios le da gracia, pero Nehemías se pone en acción, se prepara también. Él no improvisa, necesitamos mucha dirección de Dios para que el Señor abra las puertas también en este tiempo, en esta nueva etapa de nuestra iglesia, hermanos. Yo he estado orando al Señor y pidiéndole, Señor, en este tiempo, ¿cómo podemos comprometernos contigo? ¿Cómo te podemos servir? Si parece hasta imposible predicar la palabra por la calle, porque no podemos ni siquiera prácticamente salir a la calle, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿no? Y a mí me daba vergüenza porque yo
me acuerdo 2 años atrás o 1 año atrás, ¿no? Y toda la libertad que teníamos de poder salir a la calle, de poder compartir la palabra, que no se hizo en ese momento, que no lo hice yo. Me veo en esta situación ahora tan terrible, en donde parece que todo está tan limitado, donde no tenemos ni siquiera la oportunidad de reunirnos en un local para predicar la palabra. Y para mí es algo que me confronta, hermanos, ¿no? Y mi oración es: Señor, Padre, ayúdame de verdad a comprometerme y ábreme las puertas para yo saber cómo te puedo servir, cómo puedo llevar tu palabra, cómo puedo, de verdad, hermanos, ha sido mi oración los últimos días, ¿no? Alba también hablaba en la reunión de oración un poquito de eso, porque estoy seguro que ya tiene más o menos el mismo sentir o la misma, o por lo menos algo por ahí irán las cosas, ¿no? Ella tiene deseos también de que podamos ser una iglesia comprometida y de que podamos ser una iglesia que ponga en el asador toda la carne y que llore como Nehemías, que Nehemías, cuando vio ese compromiso, que la gente necesitaba eso, dijo: yo voy. Yo lo hago, yo sé servir vino, pero yo voy a poner ladrillos allí para construir el muro y todas las cosas que hacen falta. Y dice el versículo 7 de Nehemías 2: además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, el hombre tuvo la previsión, ¿no?, de pedir toda la permisología, de todo lo que hacía falta, ¿no? Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Y la casa en la que yo estaré, imagínate, me encanta Nehemías. Nehemías dijo: y también madera para la casa que yo me voy a construir para mí, porque yo voy a tener una casa allí bien hechicita, porque yo voy a quedarme allí tanto tiempo, necesito también el sitio donde quedarme. Sacó las cuentas también para él, ¿no? Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, la gracia del Señor, ¿no? Y luego vino a los gobernadores del otro lado del río, vine luego, perdón, a los gobernadores del otro lado del río, le di las cartas del rey y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Más gracia de Dios delante de este Nehemías que se comprometió con el Señor. Al final Dios dio gracia a Nehemías para que fuera y cumpliera su cometido. Pero, y aquí con esto quiero concluir, hermanos, la Biblia nos dibuja un retrato muy real de lo que pasa cuando nos comprometemos y nos ponemos en acción. Dios bendice, Dios da gracia, Dios abre puertas, pero no tenemos que olvidarnos que también pueden pasar este tipo de cosas. Mira lo que dice el versículo 10. Nehemías iba ya preparado, con su material, listo, con buenos ánimos, me imagino, cantando, tocando y súper bien con su comitiva y tal. Versículo 10. Pero oyéndolo, Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno a procurar el bien de los hijos de Israel. Parece mentira, hermanos, pero estas son las cosas que hace el enemigo. Ah, tú quieres que a otros les vaya bien y vas a pelear y vas a trabajar porque a otros les vaya bien. Pues yo no quiero que a otros les vaya bien. Les disgustó en extremo que alguno viniese a procurar el bien de los hijos de Israel. Tú te pones a pensar, pero ¿qué tiene de malo que otras personas estén bien? Hay que ser muy malo y hay que tener el corazón muy negro para enfadarte porque a otras personas les vaya bien. Pero sí hay personas así, porque el enemigo de nuestras almas es así, hermano. Se va a levantar. No solamente cuando nos comprometemos vamos a tener la gracia de Dios, sino que probablemente vamos a tener oposición de parte del enemigo, pero eso forma parte de nuestra vida, de eso forma parte de nuestro caminar y de nuestras aventuras como cristianos, como comentaba yo en un principio. Hermanos, mi llamado y que hago también a mi corazón y al corazón vuestro es que podamos ser iglesia comprometida, que podamos decirle: Señor, yo me quiero comprometer hasta el punto de llorar y de sentir esa compunción, de sentir ese deseo, de sentir esa pasión por lo que no está pasando, y que el Señor diga: sí, y yo te voy a abrir las puertas, y aunque
aunque haya oposición, no te preocupes, sigue allí. Nehemías terminó el muro. Fueron unos cuantos años y hubo momentos en los que tuvo que poner ladrillos mientras con la otra mano peleaba con los enemigos, pero Nehemías lo terminó, lo que se comprometió lo terminó. Hay otra parte de Nehemías en la que el rey le dice, dime lo que vas a tardar, cuándo te vas a ir y cuándo vas a volver, porque el rey quería que él volviera y se lo dijo, yo me voy tal día, regreso tal día, porque ese es un hombre prevenido, ¿no? Que sabía. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, que tengamos un corazón comprometido, que tengamos pasión por las almas, que tengamos pasión por lo que Dios quiere, por lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Tal vez tu pasión o tu compromiso va orientado a algo en específico y Dios lo sabe y tú lo sabes también porque Dios te lo ha puesto en el corazón. Métete con ese compromiso, métete con esa visión, métete en oración. Dios te va a dar gracia para que llevar eso a cabo. Amén, hermano. Dios te dará gracia, Dios te dará gracia. Y aunque haya oposición, Dios te va a dar mayor gracia. Hermanos, que podamos ser una iglesia así, seria, comprometida, que tengamos verdadera pasión por el reino del Señor, por la extensión de su reino, por nuestros vecinos, por el pueblo, por la gente que necesita escuchar el evangelio de la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por tu palabra.